En ocasiones, a veces uno tiene la suerte de cruzarse en la vida con gente maravillosa. Y esta es una de esas personas. Esa gente que se sale del cuadro en cada paso, que es capaz de ver las cosas desde otro punto de vista, con un humor a veces fino, a veces un poco hijo de perra, pero bueno, biólogo de formación, investigador en Alzheimer durante un tiempo, pasó a la empresa y ahora es gerente del Hospital La Fe de Valencia. Javier Burgos viene a contarnos las inquietantes investigaciones del doctor Haller Borden. Buenas tardes. Vengo a contaros la historia de una enfermedad rara. Y como enfermedad rara, y como la mayoría de ellas, de una enfermedad rara infantil. Se trata de la neurodegeneración asociada a la pantotenato quinasa, más conocida como la enfermedad de Haller-Borden-Spatz. Esta enfermedad ocurre, como rara que es, entre 1 y 3 casos por millón de nacimientos. Se diagnostica tempranamente, entre los 3 y los 6 años, y produce una serie de problemas motores, también una serie de problemas el sistema nervioso, se dan retinopatías y se produce un declive cognitivo, intelectual de los niños en los primeros años que irremediablemente acaba con la muerte. Esta enfermedad tiene varias características, pero la más significativa, la más clara, es que se acumulan depósitos de hierro en diferentes zonas del cerebro, en ganglios basales, en sustancia negra, pero sobre todo en el globo pálido, y produce estas imágenes, como las que vemos aquí, que nos recuerdan a los ojos de tigre. Y así es como se mencionan estas marcas neuropatológicas. La enfermedad se produce por una disfunción de una enzima, de la ruta de la coenzima A, y lo que ocurre ahí es pues, una mutación o varias mutaciones, y todo ese espectro de mutaciones hace que ese primer enzima de la ruta de la coenzima A no funcione y de los problemas metabólicos que a la postre causan la enfermedad de Haller-Borden-Spatz. Esa mutación ocurre en el cromosoma 20 y más concretamente en el brazo largo, en el brazo P, y aquí lo podéis ver, este es el cromosoma 20 que tiene 63 millones de pares de bases y todas las enfermedades asociadas, y aquí tenemos a la protagonista de nuestra historia. Hasta aquí todo normal, es una enfermedad más, una enfermedad rara, pero lo curioso es cómo fue descubierta. Fue descubierta por estas dos personas, Julius Haller-Borden y Hugo Spatz. ¿Quién eran estas dos personas? Julius Haller-Borden era un médico prusiano, hijo de un psiquiatra, y era un gran experto en neuropatología. Le interesaban especialmente las enfermedades infantiles y sobre todo las enfermedades mentales. Investigando y trabajando en su hospital, en el hospital de Landsberg, encontró una familia que tenía dos hermanas con una enfermedad que él nunca había visto y se puso a investigarla. A su muerte sacó los cerebros y como no conocía y necesitaba la ayuda de sus colegas, viajó a Múnich, al Instituto de Investigación Psiquiátrica, y se unió al grupo de este señor, aquí tenemos a Julius, y se unió al grupo de este señor que se llama Stielmayer, y a su derecha hay un señor que se llama Hugo Spatz, con el que entabló una gran amistad y a partir de entonces trabajaron el resto de su vida juntos. Aquí tenemos una foto en la que está Julius y está Hugo Spatz y una tercera persona que no sabemos quién es, manipulando los cerebros de aquellas dos personas. Julius Haller-Borden, posteriormente a esas investigaciones, se mudó a Berlín. Incluso llegó a ser el director del departamento de neuropatología, y a que no adivines quién era el codirector. Pues sí, su colega Hugo Spatz. Esto ocurría a finales de la década de los 30 del siglo pasado, y el 1 de septiembre de 1939, el ejército de Hitler, el ejército nazi, utilizando el sistema de guerra relámpago, invadió la parte occidental de Polonia. En tan solo cuatro semanas fueron capaces de conquistar el país. Unas semanas después, Hitler firmó el programa Action T4. Era el programa para eliminar a todos aquellos enfermos mentales y a todas aquellas personas que tenían discapacidades y malformaciones. Y quiso firmarlo con la fecha en que empezó a invadir Polonia, el 1 de septiembre de 1939. Entre la publicidad que estaba detrás
del programa de eugenesia estaba esta, en el que un enfermo costaba lo mismo de mantener que una familia media alemana de 5 miembros. Bien. Uno de los 6 centros seleccionados por el programa Acción T4 era un centro que estaba en Berlín, en donde estaban trabajando Hugo Spatz y Julius Haldenborden. Es curioso que en 1938 tan solo se analizaron 4 muestras de cerebro en esta institución, pero en los siguientes 6 años se llegaron a utilizar 1.260 cerebros, de los cuales más de 700 fueron manipulados por Julius. Él explicaba que se enteró de lo que iban a hacer los nazis, así que se dirigió a ellos y les dije: oíd, si vais a matar a toda esa gente, al menos extraed los cerebros para que el material pueda ser utilizado. Él decía que había material verdaderamente maravilloso entre aquellos cerebros. Hermosos defectos mentales, malformaciones, enfermedades infantiles precoces. Incluso le llegaron a preguntar cuánto sería capaz de procesar. Y él dijo: todos los que pueda, en cantidad ilimitada. Julius estuvo analizando esos cerebros, pero no estaba demasiado conforme con cómo se procesaban los cerebros, así que su siguiente paso fue ir y realizar él mismo las autopsias para asegurarse de que el material quedaba bien preparado para sus experimentos. Pero llegó incluso, en un siguiente paso, a estudiar a los enfermos antes y después de la muerte. Incluso se sabe que llegó a pedir una cámara Zeiss para fotografiar a los enfermos antes y después de su muerte. El 28 de octubre de 1940, él seleccionó 60 niños y adolescentes y lo que hizo fue utilizarlos y seleccionarlos para que fueran ejecutados y para tener el tejido fresco y poder estudiarlo en sus investigaciones. Este es el paper donde Hugo Spatz y Julius Haldenborden publican el artículo de la enfermedad que todavía lleva su nombre. Fue una época muy prolífica científicamente para Julius. De hecho, con todo el material que tenía, publicó 12 papers, de los cuales todavía están en PubMed y los podéis consultar. De esos 12 artículos, 7 los publicó como autor único y pues hizo una gran carrera describiendo no solamente esta enfermedad, sino muchas otras enfermedades, sobre todo asociadas a síndromes infantiles. El último niño que fue sacrificado y que fue ejecutado fue 3 semanas después de la liberación de los aliados. Ambos dos, aquí tenemos a Hugo Spatz y a Julius Haldenborden, tuvieron una gran carrera científica después. Julius fue director, ambos dos fueron directores de institutos Max Planck en Alemania. Julius fue doctor honoris causa por alguna universidad, incluso llegó a ser el presidente de la Sociedad Alemana de Neuropatología. Sus testimonios todavía están almacenados en los repositorios del juicio de Nuremberg, pero esos archivos son hasta el momento secretos. Tan solo quería deciros que después de todos estos años, estos 2 científicos todavía tienen el honor de que esta enfermedad infantil que ellos describieron siga llevando su nombre. Nada más. Muchas gracias. Emilio, ahora entiendo lo de Julius.